Los años 70 abrieron una puerta dorada para que grandes voces femeninas brillaran y dejaran una huella eterna en la historia de la música. Y aunque no es tarea fácil elegir a las mejores, hoy te invito a un viaje al pasado para conocer a 10 cantantes femeninas que marcaron esta década y descubrir por qué su legado sigue tan vivo. Encendamos nuestra máquina del tiempo musical y comencemos a recorrer este maravilloso top 10. Yo soy Giancarlo Quillamu y esto es Reco Music. Número 10. Tina Turner. Cuando hablamos de voces poderosas y llenas de energía, no podemos dejar de mencionar a la legendaria Tina Turner, conocida mundialmente como la reina del rock and roll. Esta mujer no solo dominó los escenarios, sino que además dejó una huella imborrable en la historia de la música, con una carrera que abarcó más de 5 décadas. Tina dio sus primeros pasos musicales junto a su esposo Ike Turner en los años 60, formando el icónico dúo Ike and Tina Turner. Fue durante este periodo cuando nos regaló éxitos como Proud Mary y Deep River Mountain High, canciones que hoy son clásicos indiscutibles del rock y el soul. Pero no solo brilló como cantante, también se destacó como actriz, con papeles en películas como Mad Max, Beyond Thunderdome y Last Action Hero. Con más de 180 millones de discos vendidos, Tina Turner es un verdadero ícono global, influyendo a generaciones de artistas como Beyoncé y Mick Jagger. 12 Grammys y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood son solo algunos de los premios que esta leyenda recibió a lo largo de su carrera. Número 9. Patti Smith. Si hablamos de revolucionar el rock y de marcar un antes y un después en la música, es imposible no mencionar a la inconfundible Patti Smith, la madrina del punk. Patti no solo cambió la escena musical, sino que la redefinió por completo desde su debut con Horses. En 1975, un álbum que se convirtió en el himno de una nueva era de rebeldía. Con su estilo único que fusiona poesía, música y arte visual, se convirtió en una figura esencial de la contracultura y más específicamente del movimiento punk. A lo largo de su carrera, Patti Smith ha lanzado 11 álbumes de estudio, pero su legado va mucho más allá de los discos. En 2007, su nombre fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2010 Rolling Stone la colocó en el puesto 47 de las 100 mejores artistas de todos los tiempos. Su influencia no solo quedó relegada a la música, sino que también se expandió al mundo de la literatura y las artes visuales, lo que la llevó a recibir honores como el Premio de la Música Polar y la distinción como Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Número 8. Olivia Newton-John. Cuando se trata de estrellas que brillaron en múltiples facetas, no podemos dejar de mencionar a Olivia Newton-John. Esta talentosa cantante, actriz y empresaria australiana no solo cautivó al mundo con su belleza, sino también con su increíble voz y su carisma. A lo largo de su carrera, Olivia vendió más de 100 millones de álbumes y se llevó a casa 4 premios Grammy, convirtiéndose en una de las artistas más queridas de su generación. Pero sin duda, su papel como Sandy en el inolvidable Grease de 1978, junto a John Travolta, la catapultó a un nivel de fama global. En esta película, Olivia no solo interpretó a una joven tímida que se transforma en una mujer audaz, sino que también dejó canciones que se convirtieron en himnos, como Summer Lovin' y You're the One That I Want. Olivia comenzó su carrera artística en su país natal, Australia, antes de conquistar Hollywood. Aunque tuvo varios intentos en el cine en los años 60 y 70, Grease fue el proyecto que definió su carrera y marcó una transición clave de su imagen, llevándola de ser una chica dulce a un ícono de la música y el cine. Fuera de los escenarios, Olivia se destacó por su valentía al enfrentar el cáncer de mama, convirtiéndose en una activista incansable y fundando una organización dedicada a la lucha contra esta enfermedad. Número 7. Carole King. Si alguna vez hubo una compositora capaz de tocar el corazón de todos, esa fue Carole King, quien se convirtió en una de las figuras más influyentes y exitosas de la música popular, con una carrera que abarca más de 50 años. Con más de 75 millones de discos vendidos, su legado musical es sencillamente gigante.
En 1971, Carole King alcanzó la gloria absoluta con su álbum Tapestry, un trabajo que se convirtió en el más vendido de una artista femenina durante 25 años. Vendiendo más de 30 millones de copias. Este álbum no solo la catapultó al estrellato, sino que también se mantuvo en las listas de éxitos durante más de 6 años, un récord que habla por sí solo de su impacto y popularidad. Tapestry fue el reflejo de una artista única que se distinguió por su autenticidad y su capacidad para transmitir emociones profundas a través de sus canciones. Carole King no solo brilló como intérprete, sino que también fue una compositora increíble, responsable de éxitos como The Locomotion, interpretada por Little Eva, Will You Love Me Tomorrow, The Shirelles y You Make Me Feel Like a Natural Woman, popularizada por Aretha Franklin. A lo largo de su carrera, Carole fue galardonada con 4 premios Grammy, incluido uno por su trayectoria, y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el de los compositores. En el año 2015, el Kennedy Center la homenajeó por su contribución única a la música. Número 6. Linda Ronstadt. Si hablamos de versatilidad en la música, Linda Ronstadt es una de las artistas que más ha logrado explorar, experimentar y conquistar diversos géneros. Linda se destacó por su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales, desde el country rock hasta la música folclórica mexicana y el rock pop, lo que la convirtió en una de las voces más aclamadas de la música estadounidense. Uno de sus grandes logros fue la versión de Tumbling Dice de los Rolling Stones en 1978. Que alcanzó el top 40 y consolidó su carrera en la escena del rock. Pero no solo fue una estrella del rock, también demostró su profundo amor por la música tradicional mexicana con su icónico álbum de canciones Para mi padre, de 1987. Linda también brilló en proyectos de colaboración, trabajando con Emmylou Harris y Dolly Parton en el famoso álbum Trio, de 1987, y también con Aaron Neville en varios duetos. Su relación con Neil Young y su aparición como cantante invitada en álbumes de otros artistas le dieron una mayor relevancia y la colocaron como una artista destacada en la industria musical. A lo largo de su carrera, Ronstadt fue galardonada con 10 premios Grammy, lo que la sitúa entre las artistas más premiadas de todos los tiempos. Además, su talento no solo se limitó a la música. Recibió un Globo de Oro por su actuación en el musical Los Piratas de Penzance. En 2009 recibió un doctorado honorífico por su contribución a la música, y en 2014 el presidente Obama le otorgó la Medalla Nacional de las Artes. Número 5. Joni Mitchell. En este top 10 no podemos dejar de mencionar a Joni Mitchell. Considerada como una de las cantautoras más influyentes de todos los tiempos. Su carrera despegó en los años 60 dentro del circuito de música folk, pero también se distinguió por su originalidad. Su estilo fusionó elementos del pop, jazz y música clásica. No solo se destacó por su habilidad como compositora, sino también por su capacidad para abordar temas complejos como el amor, la libertad, la identidad y la naturaleza. A lo largo de su carrera, Joni Mitchell ha sido galardonada con 11 premios Grammy, y su legado fue reconocido en 1997 cuando fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La revista Rolling Stone la reconoció como una de las mejores compositoras de la historia, y AllMusic la nombró la artista discográfica femenina más importante del siglo XX, un título que no es fácil de conseguir, pero Joni lo logró. Número 4. Donna Summer. Conocida como la reina de la música disco y la primera dama del amor, fue una de las artistas más influyentes y exitosas de la música en las décadas de los 70 y 80. Con 5 premios Grammy y más de 150 millones de discos vendidos a nivel mundial, Donna Summer se consolidó como una de las voces más poderosas del género disco. Éxitos inolvidables como Last Dance, Hot Stuff, MacArthur Park, I Feel Love y She Worked Hard for the Money se convirtieron en himnos de una era, y su fusión de disco, pop y dance con su voz única y poderosa transformó el panorama musical. Donna también fue inspiración para generaciones de artistas como Kylie Minogue, Beyoncé y Madonna, quienes tomaron su influencia tanto en su música como en su estilo. Summer comenzó su carrera en bandas influenciadas por el Motown Sound antes de mudarse a Alemania, donde se dedicó al teatro musical y formó una exitosa colaboración con el productor Giorgio Moroder, quien fue clave en la creación del sonido disco característico que la catapultó a la fama. I Feel Love
Lanzado en 1977, es considerado uno de los primeros grandes éxitos de la música electrónica y un referente en la historia del dance. Aunque falleció el 17 de mayo de 2012, su influencia continúa viva en el panorama musical, con su nombre eternamente asociado a la magia de la era disco. Número 3. Stevie Nicks. Stevie Nicks también es una de las cantautoras más influyentes y emblemáticas de la historia de la música, conocida tanto por su trabajo con Fleetwood Mac como por su exitosa carrera en solitario. Se unió a la banda en 1975, aportando su estilo único, su presencia en el escenario y su poderosa voz. Su contribución a Rumours, uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, y su interpretación de canciones como Landslide y Rhiannon consolidaron su lugar como una de las figuras más relevantes en el mundo del rock. En 1981, Nicks dio inicio a su carrera como solista con el lanzamiento de Belladonna, un álbum multiplatino que encabezó las listas de éxitos y estableció una de las carreras más exitosas de su época. A lo largo de los años, ha lanzado 8 álbumes en solitario y 7 con Fleetwood Mac, vendiendo un total de 65 millones de copias solo en Estados Unidos. Conocida como la Bruja Blanca y The Gypsy Queen, Stevie Nicks ha sido incluida 2 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en 1998 con Fleetwood Mac y en 2019 como artista solista, un logro que la coloca entre las artistas más reconocidas de la historia. Número 2. Diana Ross. Diana Ernestine Earl Ross es una de las artistas más icónicas de la música estadounidense. Como vocalista principal de The Supremes, lideró al grupo hacia un éxito sin precedentes, convirtiéndola en el conjunto femenino más exitoso de la historia del Motown. Con 12 sencillos número 1 en el Billboard Hot 100, canciones como Where Did Our Love Go, Stop in the Name of Love y Baby Love siguen siendo fundamentales en el legado del grupo. En 1970, Ross emprendió una exitosa carrera en solitario, donde lanzó grandes éxitos como Ain't No Mountain High Enough y I'm Still Waiting, con álbumes como Touch Me in the Morning de 1973 y Diana de 1980 y sencillos emblemáticos como Love Hangover y Upside Down, consolidó su estatus como una de las figuras más influyentes del pop y del soul. Además de su éxito musical, Ross destacó en el cine, recibiendo un Globo de Oro y una nominación al Oscar por su interpretación de Billie Holiday en The Lady Sings the Blues de 1972. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 100 millones de discos y ha sido reconocida con numerosos premios, incluidos el Grammy Lifetime Achievement Award y la Medalla Presidencial de la Libertad. Número 1. Aretha Franklin. Y no podemos dejar la posición número 1 con una artista distinta a la gran Aretha Louise Franklin, conocida como la Reina del Soul, quien es una de las artistas más influyentes de la música estadounidense. Su poderosa voz y habilidad para fusionar soul, R&B y gospel la convirtieron en un ícono cultural. A mediados de los años 60, Franklin se consolidó como la estrella femenina del soul, utilizando su música como plataforma para los derechos civiles y la liberación femenina en los Estados Unidos. En 1987 fue la primera mujer en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. A lo largo de su carrera, Franklin grabó algunos de los temas más representativos del soul, como Respect, Chain of Fools y You Make Me Feel Like a Natural Woman. Canciones que no solo definieron el género, sino que también se convirtieron en himnos de empoderamiento. Con 18 premios Grammy y más de 75 millones de discos vendidos, Franklin es una de las artistas más galardonadas de todos los tiempos. Además, su legado musical incluye 112 sencillos en las listas Billboard, con 20 de ellos alcanzando el número 1 en la categoría R&B. En 2019, fue honrada póstumamente con un premio Pulitzer mención especial por su contribución única a la música y a la cultura de Estados Unidos. Desde el soul de Aretha Franklin hasta la versatilidad de Linda Ronstadt, cada una de estas artistas han aportado algo único y revolucionario a la industria musical. Su legado sigue vivo, inspirando a nuevos talentos y recordándonos el poder transformador de la música. Cuéntame cuál es tu artista favorita femenina. Déjame tus comentarios.
Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tampoco olvides darle un me gusta y compartirlo. Gracias por tu visita y será hasta un próximo video.